Versión viviente, la Biblia que estamos usando para discipular a los nuevos miembros, amén. Estamos usando esta Biblia. Todos aquellos que empiezan el discipulado con nosotros de vida abundante reciben esta Biblia. Y voy a leerlo en la versión en que lo están leyendo nuestros hermanos que se están discipulando. Entonces dice así el versículo 11. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que tú mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó su pertenencia, se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país, y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a los cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión. El padre es quien corre, dice aquí, hacia su hijo, lo abraza, lo besa, y su hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo, sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, ¿ok? Y dice: porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y enseguida empezó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y el baile, y dice que eso se escuchaba en toda la casa. Y él preguntó a uno de los sirvientes: ¿qué pasaba? Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que tú me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado su dinero en prostituta, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: oiga bien, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Está perdido y ahora ha sido encontrado. Amor sin condición. El tema de esta mañana nos lleva a la siguiente pregunta. La pregunta es sobre el hijo que se fue de la casa. Este hijo que le dijo a su padre que le entregara todo porque él se quería ir, la herencia. La pregunta es: ¿por qué los hijos se van de la casa?
Yo quiero que usted en este momento se ponga a pensar si en su casa o cerca de usted conoce algún hijo que se fue de casa. ¿Por qué se fue de la casa? ¿Cuál fue la razón por la cual se fue de casa? ¿Por qué los hijos se van de casa? ¿Qué sucede? Hay un libro que se llama Padres que sufren. ¿De quién es la culpa? Entonces, algunos padres sufren porque los hijos se van de casa. Cuando nosotros leemos este texto bíblico de Lucas 15, nos habla de un hijo que se fue de casa. Eso es un tema importante en este capítulo. Está hablando Jesús de la moneda perdida, ¿verdad? De algo que se pierde. Pero hay más razones por las cuales un hijo se puede ir de casa, ¿cierto? Yo recuerdo la historia de alguien que me contó que el hijo se fue de casa porque en ese tiempo los castigos que daban, las limpias, como le llamamos nosotros, le pegaron tan fuerte, la disciplina fue tan fuerte que el hijo se fue de casa y se fue lejos y no ha vuelto. Este hijo de la historia regresó, pero hay hijos que no vuelven. Hay hijos que están pensando, si me vuelve a pegar, me voy. Si me vuelve a hacer aquello, me voy. Ok, pero viene otra pregunta. ¿Es malo que los hijos se vayan de casa? Cuando nosotros leemos la historia que está aquí en Lucas capítulo 15, versículo 11, nosotros enseguida podemos pensar, bueno, el hijo se fue de casa, wow, qué hijo tan desagradecido, ok. Bueno, este se fue de casa y tuvo un motivo para irse. Aquí el relato no nos cuenta qué pasó en esa casa, qué sucedió, qué fue lo que llevó a ese hijo a irse de casa, ¿cierto? El relato nos puede llevar a nosotros a imaginarnos muchas razones por las cuales este hijo se fue de casa. ¿Realmente fue malo que el hijo se hubiese ido de casa? ¿Qué pasaría si el hijo sale de casa y vuelve a casa? Cuando nosotros estamos leyendo la historia, nosotros podemos tener un solo enfoque y nosotros miramos, se fue, desperdició todo, pero de pronto nunca nos detuvimos a pensar por qué se fue, cómo quedó el padre, qué pasó en ese hogar, cuáles eran las situaciones que habían en esa familia, por qué Jesús nos cuenta esta historia y la relaciona con el Padre Celestial. Y la pregunta que vendría ahora, ¿es malo que se vaya? Estamos diciendo, puede ser que sí. ¿Cuántos vemos en la calle? Cuando nosotros salimos, ¿cuántos jóvenes vemos en la calle? ¿Cuántos jóvenes vemos haciendo algo parecido a lo que dice esta historia? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿la primera opción que el joven vio fue regresar a casa? ¿Él realmente quería regresar a casa? ¿Qué pasaba en esa casa? Yo creo que Jesús fue más complejo que lo simple que nosotros muchas veces interpretamos de esta parábola. Esta parábola está hablando del hijo que se fue, del padre que quedó. ¿Qué le sucedió al padre que quedó? ¿Cómo quedó el padre? Está hablando de ese señor o de esos señores que hicieron entrar al hijo y le ofrecieron opciones. Está hablando del vacío que hay en el hijo cuando encuentra un trabajo, que encuentra un lugar donde ir, así sea comer algarrobas. Y luego nos menciona la historia de un hijo que no entendió cuando su hermano regresa. ¿Y qué pasó con él? Y luego un padre que seguramente en medio del proceso, mientras el hijo estaba ya resolviendo, el padre estaba acá también resolviendo. ¿Y qué le sucedió a este padre? Dígame. Este padre, mientras el hijo estaba allá, mientras el hijo estaba viviendo su proceso, el padre también. El padre estaba viviendo un proceso. No es tan simple la historia. No es que yo me quedo aquí, mi hijo se fue y ahí se cerró el capítulo y yo me quedé. Y cuando regresó, corre, abrázalo al cuello. Para que un padre corra y abrace al cuello
a su hijo, hablando de la familia, a los hogares. Estamos hablando de un padre que tuvo que haber sido restaurado. Así sea que su hijo se haya ido por razones sublimes, en los padres sucede algo. En los padres hay una transformación. En los padres también hay un proceso que esta historia trata de mostrarnos. Trata de mostrarnos los escenarios de cada uno de los personajes que hacen parte de una familia. Entonces, en este momento nosotros pudiéramos decir, ¿qué pasó con él? El hijo mayor estaba errado, estaba equivocado. ¿Realmente el hijo mayor era malo o era bueno? ¿O era un ser humano como tú y yo que siente celos y que se pone a pensar, mira que se fue? Ahora, el hijo mayor dijo algo que no sabemos si lo supo por Facebook, por internet. En ese entonces no había, que su hermano se había perdido la plata con prostitutas. ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo lo averiguó? No lo sabemos, porque la historia tampoco comenta esa parte. Pero no es tan sencilla la historia. Ponga su mano en su corazón. Y si usted se pone a pensar en este padre, usted dice, ok, el hijo se fue. El hijo fue a buscar un futuro, el hijo se fue porque cogió rabia, el hijo se fue porque lo castigaron, el hijo se fue porque un día dijo, apenas esté grande, me voy de esta casa y te voy a demostrar que yo voy a salir adelante. El hijo empieza a buscar opciones. Su primera opción no es regresar a casa. Así que no podemos decir, wow, el hijo inmediatamente vio el problema, regresó a casa. Su primera opción fue seguir siendo independiente. Su primera opción fue buscar una salida. Pero dice la parábola que un día, él volvió en sí. ¿Qué significa para nosotros que el hijo haya vuelto en sí? Ahora, nosotros conocemos un poco de lo que puede ser volver en sí. Recordar lo que vivió, la historia, los amigos, todo lo que él estaba viviendo. Esto no me está llenando. ¿Cómo así que volvió en sí? Pero ¿qué estaba pasando con el padre acá? Yo quisiera que en este momento tú pensaras, ¿qué pasa con nosotros los padres? Nosotros, ¿cómo vivimos el proceso de la partida? ¿Será que nosotros pensamos, qué lindo se fue, igual hacia su futuro, se casó, se fue para la universidad, qué alegría? No hay que decir nada, todo está bien. Pues este padre que está aquí es un padre que vivió un proceso. Y hoy yo quiero hablar al corazón de los padres. Y quiero decir que la posición del hijo fue una admirable pero peligrosa petición. Él pide, ¿qué se lleva? Cuando un hijo se va de casa, algo se lleva. Se lleva algo financiero en este caso, pero también puede ser algo emocional. Se puede llevar una herencia, se puede llevar una membresía, como decía Tomás, el apellido. ¿Ok? Hay cosas que nosotros nos podemos llevar que son económicas, pero hay bienes intangibles que nosotros nos podemos llevar cuando nos vamos de casa. Y uno de los bienes intangibles que nos llevamos es el recuerdo de lo vivido en casa. Esos primeros años, esa relación de la familia, ese distanciamiento, ese acercamiento, ese amor, esa palabra de afirmación que un día un padre o una madre le dijeron a su hijo. Hay unos bienes que el hijo se lleva, no todos son económicos. Y el menor le dijo al padre, papá, dame lo que me toca. Y con eso se fue. Este hombre sabía que él tenía una herencia. Este hijo sabía que él tenía algo tenía. Sin embargo, decide irse. Y Dios nunca nos da todo porque no podemos sobrellevarlo. Entonces el padre parece ser que le dio una parte, no le podía dar todo, porque su cariño, su amor, su afecto, eso que el hijo se llevó en su corazón, ese bien intangible que el hijo se llevó, todito, no se fue. Hubo una parte que quedó en el padre. Pero le sucedió algo al hijo.
Los bienes que se llevó, tanto materiales, afectivos, que son también intangibles, no los supo administrar. No dice si en ese tiempo llamó al padre, no dice si en ese tiempo se reportó, no se sabe si le dio fiebre, si se enfermó, si el padre supo algo de él. Por allí alguien comentaba ahorita que su hija se quiere ir porque quiere privacidad. ¿Qué está pasando ahí? Ok, nosotros tenemos que orar por nuestra familia. Nunca podemos dejar de orar por los hijos por los padres, porque ambos sufrimos en la separación. Hay algo que se lleva al hijo, pero hay algo que se arranca del corazón del padre. Y si eso lo pudiéramos decir, sería muy bueno. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Y Primera de Corintios dice, ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Cuando nosotros sembramos en esto, y esto hablando a los padres, nosotros debemos estar tranquilos con lo que hemos sembrado en ellos, porque si van de casa, se llevan bienes intangibles, se llevan nuestro amor, se llevan nuestro compromiso, se llevan nuestras palabras, porque un día se irán de casa. Ok, dice la parábola que se fue lejos, y ese se fue lejos parece que era sin intervención de Dios ni de su padre. No quiero saber nada de tu consejo, no quiero saber lo que tú piensas, no me interesa lo que me enseñaste, no sé, quiero aprender algo nuevo. Dice, se fue lejos, la distancia. Y si hay algo que nosotros necesitamos trabajar, son las relaciones en la familia, el acercamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos en la misma casa, estamos de puerta a puerta, cuarto a cuarto, y no hay relación. Así que dio lo mismo que estuviera en la casa a que se hubiera ido lejos, porque igual había mala comunicación, desperdició. O sea, todo lo que aprendió, todo lo que su padre le había enseñado. Y a la distancia tú estás viendo a tu hijo y tú dices, ¿qué está haciendo con su vida? ¿Ok? Porque desperdició aquello que se llevó, aquello que le regalaste. Y dice, vivió perdidamente. Y dice que lo malgastó. Está diciendo que ese hijo que se fue de casa no apreció. Pero eso no va a durar para siempre. Si esto lo traemos a la iglesia, a la familia de Dios, puede suceder lo mismo. Alguien se va y dice, no, yo me voy para otra iglesia, yo me voy para otro lugar, porque algo le molestó, porque algo no le gustó, o porque lo regañamos, le dijiste algo, lo exhortaste y le pareció que no, y se fue. Esa persona se lleva un bien intangible y el corazón del pastor, el corazón del líder tiene que ser también restaurado. No crea que solamente la persona se va y soluciona su problema. Los que nos quedamos sufrimos. Y yo quiero decirle un paréntesis aquí. Cada vez que alguien se va de tiempo con Dios, yo tengo que llorar. Me acuerdo de este padre y pienso, ¿cómo lo vivo yo? Tal vez todo el mundo está pensando en el que se fue, en el cuento de lo que pasó, pero y en el corazón de aquel que le dio todo, que lo amó, que lo pastoreó, que lo discipuló, que lo parió, como dice Pablo con Timoteo. Te parí como un hijo espiritual. ¿Queda algo? Claro que sí. Y hablando del padre y hablando del hijo, cuando el hijo se va, no administra bien lo que se lleva, se le acaba. Dice el versículo 14, comenzó a faltarle. Cuando ya lo había gastado todo, ¿cuántos años pasaron? ¿Cuántos días? ¿Verdad? Pero cuando ya lo había gastado todo, no dice cuánto tiempo duró el proceso, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Y eso trae resultados, escasez.
y él trata de suplirlo con fuentes equivocadas. Versículo 15. Así que consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Porque si hubiese venido al padre, no. Pero fue donde alguien que no era su padre, que no lo amaba, que no lo quería igual, que no lo había parido, que no lo había engendrado. Como dijo Pablo, te engendré desde mis entrañas espirituales y me duele. Amén. Pero hay valor cuando hay una reflexión a tiempo. Qué bueno cuando esos hijos reflexionan a tiempo. Y dice, volvió en sí, versículo 17. Y dice esta versión, la nueva versión internacional dice, por fin recapacitó. Aquellos que tienen sus hijos lejos, aquellos que sus hijos se fueron de casa, de pronto por un proyecto, de pronto por cualquier razón, tú puedes pensar, el tiempo va a pasar, yo sigo siendo su padre, yo sigo siendo su madre, eso nunca va a cambiar, eso siempre va a permanecer y un día él va a recapacitar. No tengas temor del tiempo, la historia no habla de cuánto tiempo duró, tú sigue orando. Ahí está Denis, ahí está el grupo de padres y madres que oran. Sigue orando por tu hijo, sigue creyéndole a Dios. ¿Sabes lo que sucede cuando un hijo carnal o un hijo espiritual se va de tu lado? A veces, lo único que puedes hacer es orar. ¿Quién dice amén? Diga amén. A veces, te quedas tan sin armas, ni palabras, ni opciones, que lo único que puedes hacer es fortalecer tu vida espiritual como padre y orar. Ir a la presencia de Dios. Y Dios te va a llenar. Dios te va a ayudar. Porque cuando ese hijo caiga en cuenta, él va a reconocer la riqueza que hay en la cobertura del Señor. Versículo 17. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí muerto de hambre? Y nos permite recordar que siempre hay acceso a la presencia del Padre. Dice versículo 18, tengo que volver a mi padre. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Y nos permite afirmar lo que ahora somos en Cristo. Dice versículo 19, yo no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros, ¿verdad? Y nos impulsa a una acción correcta. Versículo 20, la acción correcta. El hijo se levanta. Para que el hijo se levante, tiene que haber pasado algo en él. La cosa no es tan simple, ni tan sencilla, ni tan blanco y negro. El hijo se levanta, toma un viaje, no sabemos de cuánto ni cómo, si a pie. Yo siempre me he imaginado cuando he leído esta historia que el hijo viene a pie. No sabemos, ¿verdad? Un avión, un tren, un carro, chance, una tractomula, lléveme, hasta que llega a la casa de su padre. Así que emprendió un viaje, se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo. ¿Quién sale corriendo? El padre. Y el padre sale corriendo, lo alcanza, llega a su encuentro, lo abraza, lo besa. ¿Qué pasó en este padre? Este padre había perdonado. Este padre había sido transformado. Este padre había soltado el resentimiento. Este padre había soltado el orgullo. Este padre había soltado el ya te dije. Bórrelo. El ya te dije. Cuando tu hijo regrese, borra el ya te dije. Porque ya se lo dijo Dios. Bórralo. Coloca allí, el ya te dije, lo voy a cambiar por el ya le dijo Dios. Porque si regresó, fue porque Dios te lo trajo. ¿Quién dice amén? Fue porque Dios lo trajo. Porque no hay fuerza, no hay poder. Es solamente Dios que nos vuelve a traer a casa. Una llamada, un te amo, papi, un te amo, mami. Pero el Padre tiene que ser transformado. Nosotros los padres necesitamos perdonar.
necesitamos ser transformados. El Padre nos bendice a pesar de. Y en esta parábola está hablando de Dios. Pero Dios ha puesto su unción y su espíritu como Padre de paternidad sobre cada uno de nosotros, como padres de familia, como padres espirituales, como líderes, como pastores. Necesitamos desarrollar el corazón de padre para poderle decir a la persona, después que haya hablado, después que haya dicho, después que se haya llevado, los bienes que se haya llevado, tú tienes que estar preparado para salir corriendo, cogerlo por el cuello, abrazarlo y decirle, te amo. Dice que este padre es un padre de misericordia. El abrazo del Padre en el versículo 20 es el símbolo de la misericordia, es el símbolo del perdón, el abrazo de la reconciliación. En cada hogar tiene que haber un padre con unos brazos de amor. Un padre que perdona, versículo 21. El joven le dice, no merezco ser llamado tu hijo, pero el padre restaura con su actitud, con su recibimiento, la condición de su hijo. Versículo 22. El padre hace todo lo contrario de lo que el hijo está esperando que el padre va a hacer. Y el padre lo que hace es que ordena. No sabemos para quién habían engordado ese. Esperemos que el padre durante ese tiempo haya estado engordando el becerro porque guardaba la ilusión que un día todo se iba a restaurar. Amén. Y el padre ordenó a su siervo, pronto, rápido, antes que se me vaya otra vez. Dice, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo, sandalias en los pies. ¿Cómo llegó el hijo? Llegó descalzo. ¿Estarían sus pies rotos? ¿Sus zapatos rotos? ¿Cómo estaba él? Dice que le faltaba como que ropa, algo, ¿verdad? El anillo, la señal de unión. El anillo. Nos volvemos a unir. Me vuelvo a comprometer contigo. Soy un padre de pacto. Soy un padre que restaura el pacto con mis hijos. Los vuelvo a recibir. ¿Esto es fácil? No. Cuando uno lee la parábola, uno piensa, wow, amor sin condición. Tienes que estar listo para recibir. ¿Estás listo? En esta mañana, ¿tu corazón está listo para recibir a aquel que te ha ofendido? Aquel que viene a ti, aquel que hoy te llama, aquel que hoy toca tu puerta. Y termino con el versículo 23. Un padre que se goza, que baila con su hijo, que lo recibe sin el ya te dije. Ok, vuelvo y repito. Sin el ya te dije, porque si empezamos, yo te había dicho, yo sabía, ya te lo dije. Suena que no hemos perdonado. Este padre del versículo 23 dice, traigan el ternero más gordo, mátenlo, porque quiero demostrarle a mi hijo que yo lo bendigo a pesar de. Yo estoy listo para bendecirlo a pesar de él.